¡Esperad! ¡Deteneos! ¡Soy culpable! ¡Estos hombres son sin mancha ante Dios! ¿Creéis las palabras de este supuesto profeta? ¡Lleváoslos! ¡No! ¡Quemad a su esposa e hijos! ¡No! ¡No! ¿Desafiáis mi autoridad? ¡Soy culpable! ¡Estos hombres son sin mancha ante Dios! Estos hombres son blasfemos. ¡Lleváoslos! ¡Echad a estos hombres fuera de mi tribunal! ¿Cómo podemos presenciar esta escena? Extendamos las manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémonos de las llamas. El espíritu me constriñe a no extender la mano. El Señor los recibe para sí mismo en gloria. Él permite que el pueblo les haga esto, para que los juicios que su ira envíe sobre ellos sean justos. Quizá nos quemen a nosotros. Hágase la voluntad del Señor. Nuestra obra no se ha cumplido. Por tanto, no nos quemarán. Bienvenidos hermanos y hermanas nuevamente a su clase semanal. Ven, sígueme con Julio Silverio. Esta semana estaremos estudiando Alma desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, correspondiente a la semana del 24 al 30 de junio, con el título Entrar en el reposo del Señor. Hemos estado estudiando sobre lo que ha ocurrido con Alma y su compañero Amulek cuando llegaron a la tierra de Amonía, cómo estos fueron recibidos. Primeramente Alma, cómo fue rechazado por el pueblo de Amonía, y luego un ángel le invita o le manda a que vuelva al pueblo, y allí entonces se reúne y conoce, a Amulek, quien le acompaña en el resto de su labor misional en el pueblo de Amonía. Vimos cómo el pueblo aún así rechaza el mensaje de Alma, pero con el testimonio de Amulek, entonces se vuelve mucho más fuerte el mensaje de Jesucristo, el mensaje del plan de redención y de arrepentimiento que Alma llevó al pueblo. El pueblo se maravilló al ver que había más que un testigo, y no era cualquier testigo. Amulek era un hombre de mucha reputación, era un hombre que tenía muchos amigos, un hombre que tenía negocios, y por eso era bien conocido en el pueblo. Le llamó la atención realmente a ellos el ver que este hombre, aún siendo ya del pueblo, no un extranjero o extraño como Alma, también podía testificar de las mismas cosas que Alma estaba predicando. De hecho, aquí en el capítulo 15, versículo 16, habla un poco acerca de qué tipo de hombre era Amulek y cuáles cosas él abandonó por seguir la palabra o por su testimonio. Dice el versículo 16, sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata, sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. Yo me pregunto, ¿qué hemos abandonado nosotros?
¿qué he abandonado yo por seguir el Evangelio? Es posible que algunos de ustedes que me están viendo, me están escuchando en alguna parte del mundo, sí tenga su historia de que tristemente perdió algunas cosas, o el amor, o el cuidado, el respeto, digo yo, de sus parientes, de algunos amigos que a lo mejor por no entender la decisión que usted tomó, decidieron darle la espalda. Y esto pasó con Amulek, o sea, él dejó su oro, su plata, o sea, sus riquezas, pero no solamente eso, sino también que su padre y algunos otros parientes y amigos le dieron la espalda. Y bueno, y ocurre muchas veces que hay personas que por no entendernos, no saber qué es lo que estamos sintiendo, el cambio que ha ocurrido dentro de nosotros, pueden realmente malinterpretarnos y lamentablemente podríamos nosotros estar sufriendo la pérdida de nuestros seres queridos, aunque bueno, más adelante por el ejemplo que le podamos dar, tenemos la esperanza de que ellos puedan llegar a comprendernos. Pero en el caso de Amulek, sufrió mucho, no solamente por ya a lo mejor dejar de ser un hombre rico a ser entonces un hombre pobre seguramente. Y más que todo, el sentir de que un familiar tan cercano como tu padre, bueno, asumo que la esposa y si tenía hijos, también sus hijos, podrían entonces sí estar con él y apoyarle en su ministerio. Algún día sabremos un poco más sobre él y sobre cómo le afectó esta decisión tan importante que él tomó de seguir al profeta del Señor. Todos nosotros tenemos realmente el desafío de seguir al Señor sin saber realmente los sacrificios que eso puede significar. En el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre los sacrificios que hicieron algunas personas que creyeron en Alma y en Amulek y el abuso del cual fueron ellos víctimas. A veces nos preguntamos, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué algunas personas cuando conocen el Evangelio entran en una espiral de tribulaciones, de pruebas y les pasan muchas dificultades desde que decidieron seguir a Cristo? No tenemos todas las respuestas a estas preguntas, pero sí sabemos que el Señor, en su misericordia, Él sí conoce el fin desde el principio y Él sabe la razón por la que permite que ocurran algunas cosas en la vida de todos nosotros o de aquellos que deciden seguirle. Vamos a iniciar leyendo en Alma capítulo 13. Alma está predicándole al pueblo y continúa hablándole especialmente de la autoridad. En el capítulo 13 habla sobre cómo son llamados los hombres realmente a predicar el evangelio, cómo son llamados a recibir el sacerdocio. Dice en el versículo 3 de Alma 13, y esa es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Hablando cómo muchas personas son preordenados, o sea, desde antes de la fundación del mundo, para recibir la autoridad del sacerdocio. Hemos visto en Jeremías, este profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 5, que el Señor dice, antes que naciese te santifiqué, y antes de que te formase en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea, el Señor nos conoce desde antes de nacer y sabe realmente las cosas que podemos llevar a cabo. Y si somos fieles aquí en esta etapa terrenal, entonces podemos ser llamados realmente a servir en su obra. Dice versículo 4, y así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de su mente. Cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener grandes privilegios como sus hermanos. O sea, hay personas que aún el Señor los ha preordenado. O sea, desde antes de nacer el Señor tenía llamamientos para esas personas, pero al utilizar su libre albedrío, lo utilizaron para rechazar las cosas del Señor y entonces perdieron
ese privilegio. Pues bueno, en el versículo 12 dice que ellos son santificados. Dice, ahora bien, ellos después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo sido blanqueados sus vestidos, encontrándose puros y sin manchas ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia. Y hubo muchísimos que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. En el versículo 27 al 28, Alma, luego de explicarle sobre cómo era el orden del sacerdocio y cómo son llamados, o sea, el ser llamado en el sacerdocio es un privilegio. No es un privilegio que se obtiene por cuenta propia, no es un privilegio que se obtiene por estudiar mucho las escrituras, por ir a una institución académica, a una universidad, sino más bien que es un privilegio que se nos da directamente de Dios a través de alguien que ya tiene esa autoridad. Y todos aquellos que somos llamados a tener sacerdocio de Melquisedec, debemos llevar una vida pura y santa para que el Espíritu Santo pueda manifestarse a través de nuestras obras. Pues en el versículo 27 y 28 vuelve Alma con el tema de la humildad y con el tema del arrepentimiento. Él nunca perdió de vista ni de mira cuál era el objetivo de su predicación. Él fue llamado a predicar al pueblo que debía arrepentirse, bautizarse para arrepentimiento, que debía aceptar a Jesucristo y creer en Cristo como su Salvador, como el autor de su salvación. Y dice en el 27, ahora bien, hermanos míos, deseo desde lo más íntimo de mi corazón, sí con gran angustia, aún hasta el dolor, que escuchéis mis palabras y desechéis vuestros pecados y no demoréis el día de vuestro arrepentimiento, sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis su santo nombre y veléis y oréis incesantemente para que no seáis tentados más de lo que podáis resistir. Y así seáis guiados por el Santo Espíritu, volviéndoos humildes, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor y de toda longanimidad. Y de nuevo menciona la fe, teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seráis enaltecidos y entréis en su reposo. Vamos a ver cuántos atributos Alma le recomienda al pueblo, le suplica al pueblo que desarrolle. Que sean humildes ante el Señor, que invoquen su santo nombre, que velen y oren incesantemente, o sea, que no se duerman en sus laureles, que no se descuiden y que siempre estén velando con los ojos abiertos para no caer en tentaciones, pero que oren incesantemente. Si no están orando de manera verbal, que estén orando en sus corazones, para que no sean tentados más de lo que puedan resistir, que sean guiados por el Espíritu Santo, que se vuelvan humildes, otra vez habla de humildad, mansos, sumisos, pacientes, llenos de amor, de longanimidad, teniendo fe en el Señor y ser llenos del amor de Dios. Todas estas cosas, Alma se lo pide desde lo más profundo de su corazón. Dice hasta con angustia y dolor, que él sabe que solamente a través de que nosotros nos dejemos llevar por el Señor y que dejemos que sea Él que haga las transformaciones en nuestras vidas, será que vamos a ser calificados para poder merecer un lugar con Él en el reino celestial. Y así lo dice el versículo 30. Y el Señor os concede el arrepentimiento para que no provoquéis su ira sobre vosotros, para que no seáis atados con las cadenas del infierno, para que no sufráis la segunda muerte. Ahora en el capítulo 14 de Alma vamos a ver el resultado de la predicación de Alma entre el pueblo. Dice versículo 1, sucedió que después que Alma concluyó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron en su palabra y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las escrituras. Pero eso fue solamente una parte, porque el versículo 2 nos dice que la mayoría del pueblo no creyó y entonces deseaban destruir a Alma y a Molec. Y ahí entonces se reunieron en grupo, se lo llevaron delante del juez superior y estaban enojados por las cosas que Alma y Amulek les habían dicho, porque ellos le habían testificado, según dice el versículo 3, claramente contra sus maldades. Entonces ellos hicieron un plan para deshacerse de Alma y Amulek de manera muy secreta. El versículo 5 dice, estamos en Alma 14, y se presentó el pueblo y testificó contra ellos, declarando que habían vituperado la ley, así como a sus abogados y jueces de toda la tierra, y a toda la gente que había en la tierra,
y que también habían testificado que no había sino un Dios y que iba a enviar a su Hijo entre los hombres, pero que éste no los salvaría. Y sí, y muchas otras cosas semejantes testificó la gente contra Alma y Amulek. Pues aquí de nuevo interviene Sesrón, pero ya Sesrón no vino en esta parte como llegó la primera vez que se enfrentó contra Amulek y Alma, sino que él estaba tan asombrado y las palabras que le habían dicho le habían cambiado tanto su corazón, que él entonces comenzó a hablar con el pueblo. Y él se sentía, dice versículo 6, atormentado en su conciencia por su propia culpa. Sí, y empezó a rodearlo los dolores del infierno. Y ahí él intentó interceder por Alma y Amulek y habló con la gente del pueblo. Y bueno, la gente tampoco le creyó a él. Hasta le dijeron, ¿estás tú también poseído del diablo? Miren qué interesante. Pues a él también lo echaron fuera y hasta lo apedrearon. Enviaron hombres para que lo apedrearan. O sea que ya ahora tenemos una situación a donde el pueblo, la mayor parte del pueblo no creyó en el mensaje de Alma y Amulek, pero tampoco creyeron en Sesrón, quien había sido realmente un abogado de gran prestigio en el pueblo y que contaba con un gran nombre y fama. Pues ni siquiera cuando él cambió y cuando él ya comenzó a decir que esta gente son inocentes y que su mensaje es verdadero, ni siquiera así creyeron en ellos. Ahora hicieron algo terrible. Tomaron a todas las personas que creyeron en el mensaje de Alma y Amulek y lo llevaron a un lugar muy grande donde había un gran fuego y comenzaron a tirar la gente al fuego. Debe haber sido una escena terrible, algo bastante feo realmente, que ellos tuvieron que presenciar y que tuvieron que sufrir. O sea, estas personas eran recién conversos, o si se quiere, bueno, si algunos ya eran miembros, habían sido miembros menos activos, se habían reactivado y por volver a seguir al Señor, entonces fueron castigados hasta perder sus vidas en una muerte tan fea como lo es el fuego. En el versículo 8 dice, y juntaron a sus esposas e hijos y mandaron a echar al fuego a todo aquel que creía o al que se le había enseñado a creer en la palabra de Dios. Y también trajeron sus anales que contenían las Santas Escrituras y lo arrojaron también al fuego para ser quemados y destruidos por fuego. Y se llevaron así a Alma y Amulek y lo pusieron para que observaran con horror ese terrible espectáculo de ver a todas esas personas que habían creído en el mensaje del Señor sufrir y dar su vida por el mensaje en el que ellos creyeron. Realmente es muy difícil. Uno mismo se pregunta por qué razón alguien que decide seguir al Señor tiene que sufrir. No debiera ser al revés, que aquellos que seguimos al Señor tuviésemos una vida con más bendiciones, con más protección, con más paz. Mas sin embargo el Señor tiene sus propósitos y Él sabe por qué razón permite que ocurran algunas cosas malas a personas que son justas. Incluso a Amulek hasta le dijo a Alma, o sea, nosotros tenemos sacerdocio. A veces con el sacerdocio quisiéramos hacer milagros, quisiéramos utilizar el sacerdocio por encima de la voluntad del Señor. Y eso es muy delicado porque si bien tenemos la autoridad y el poder para llevar a cabo milagros en el nombre del Señor, siempre tenemos que asegurarnos de que sea su voluntad y no la nuestra. Porque es posible que nuestro afán y nuestro deseo de que se lleve a cabo el milagro, queramos entonces obviar este detalle tan importante que Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Él mismo le dijo a su Padre, pero que no sea como yo deseo, sino que sea tu voluntad. Y así tenemos que ser nosotros. Cuando nos toque dar bendiciones de salud, cuando nos toque orar con mucha fe por un milagro, tenemos que tener la humildad suficiente para decirle al Señor que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pues Amulek le dice a Alma, ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Este es el versículo 10. Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. A veces se nos pide que demos una bendición de salud y tenemos poco tiempo para prepararnos. No es solamente ir con la botellita de aceite, sino que también tenemos que estar listos espiritualmente
llevar una vida tan digna que el Señor a través de nosotros pueda ejercer su poder. Pero tener autoridad no es todo lo que se necesita, sino que también necesitamos tener el poder que viene de llevar una vida recta. Pues también en ese proceso de prepararnos podemos orar y preguntarle al Señor cuál es su voluntad, porque es posible que la voluntad del Señor sea que la persona sane, y en nuestra bendición vamos a sentir el Espíritu que va a dirigir nuestras palabras hasta declarar que esa enfermedad se vaya y que la persona pueda levantarse sano. Pero también puede ser lo contrario. Puede ser que la voluntad del Señor sea que esa persona siga sufriendo porque el Señor tiene cosas que enseñarle y tiene su voluntad con esa persona. O puede ser incluso que hasta que la persona definitivamente haya terminado su tiempo aquí en esta tierra, y nuestra bendición de salud será solamente para brindarle el solaz o la paz que va a necesitar en sus últimos momentos. Pues Alma buscó esa inspiración para saber qué era lo que el Señor quería. Y entonces Alma le dice: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. No se llevó a cabo el milagro en este momento, porque la voluntad del Señor era otra. Yo sé que es un poco difícil comprenderlo, es un poco difícil aceptarlo cuando tenemos a un ser querido que está sufriendo mucho, cuando vemos a alguien que sabemos que si el Señor lo deseara, lo puede sacar de gran dolor y de sufrimiento, pero el Señor decide que no. Entonces tenemos nosotros que tener la paciencia, la humildad para aceptar la voluntad del Señor, y un día vamos a buscar o vamos a recibir de parte del Señor, si es que lo necesitamos, la paz y posiblemente una revelación personal que nos diga por qué razón me permitió que algunas cosas ocurrieran. Bueno, pues entonces continuamos con el capítulo 14. No solamente las personas fueron incineradas, o sea, fueron quemados en el fuego, y junto con ellos las escrituras, sino que también Alma y Amulek fueron maltratados, porque además de que lo obligaron a observar esa horrible escena, esa horrible situación, comenzaron entonces a maltratarlo, a decirle: bueno, pero si ustedes tienen ese poder que ustedes predican, ¿por qué no salvaron a esa gente? Ustedes van a seguir predicándole a este pueblo, porque, bueno, haciéndole sentir que habían fracasado, porque profetizaron cosas y hablaron de cosas en base a un poder que no pudieron utilizar, según ellos, para salvar a esas personas. Dice que lo golpearon en las mejillas, y aquí actuó mucho el juez superior. Miren qué interesante. Alma era el juez superior de toda la tierra, y en cada ciudad o en cada pueblo habían jueces también. Entonces se supone que este juez superior de la ciudad de Amonía en algún momento debió haber estado por debajo de la autoridad de Alma, pero ya él no lo respetaba, ni lo respetaba como su antiguo supervisor o jefe, ni tampoco lo respetaba como un profeta de Dios, ni a él ni a Amulek, que de seguro, por ser una persona de gran prestigio en ese pueblo, de seguro que el rey, bueno, en este caso el juez superior de la ciudad de Amonía, de seguro que lo conocía. No obstante a esto, lo maltrataron físicamente, verbalmente, lo maltrataron físicamente, verbalmente, mentalmente realmente. Y duraron 3 días en la prisión, y hasta vinieron los abogados, se hacían filas solamente para hacerle daño, para hablarle mal, para hacerle más preguntas, mas ellos no contestaron nada. En el 19 dice: aconteció que el juez se puso delante de ellos y les dijo: ¿por qué no respondéis a las palabras de este pueblo? ¿Ignoráis que tengo poder para echaros en las llamas? Y les mandó que hablaran, y otra vez ellos no dijeron nada. De seguro que tenía mucho que decir, mas sin embargo decidieron ser humildes y no decir nada. Eso es lo que el Espíritu le decía. Jesucristo, cuando tuvo sus peores momentos,
donde fue maltratado por Pilato, Herodes, y le hicieron muchas preguntas. Él no siempre contestó cada pregunta, sino que realmente se quedó allí como la oveja permanece muda delante de sus trasquiladores. Entonces, en los versículos 26 y 27, entonces dice qué ocurrió luego de ellos haber sido sometidos a tanta presión y a tanto maltrato físico. En el versículo 25 dice, sucedió que todos avanzaron y los golpearon, diciéndole las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando éste le hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y se levantaron y se pusieron de pie. Y Alma clamó diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo, hasta tener el poder para librarnos. Yo creo que esta es una oración que se puede aplicar a nosotros. A veces estamos atados, nos sentimos como encerrados, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude y que nos fortalezca nuestra fe para que tengamos el poder para librarnos. Y dice que rompieron las cuerdas con las que estaban atados, y cuando los del pueblo vieron esto, empezaron a huir, porque el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Pues dice que la destrucción fue tan grande que cayeron al suelo y no llegaron a la puerta que conducía fuera de la prisión, y la tierra se estremeció fuertemente, y los muros de la cárcel se partieron en dos y cayeron al suelo, y al caer mataron al juez superior y a los abogados y sacerdotes y maestros que habían golpeado a Alma y a Amulek. Y así, milagrosamente, Alma y Amulek salieron de la prisión y no sufrieron ningún daño, porque el Señor los había concedido poder según su fe que estaba en Cristo. Y salieron luego de la cárcel y fueron soltados de sus ligaduras, y la prisión había caído a tierra, y todos los que estaban dentro de sus paredes murieron, menos Alma y Amulek. Y esto entonces se dirigieron a la ciudad, y se dirigieron a la ciudad precisamente a continuar con su predicación. En el capítulo 15 se vuelve a mencionar a Esdrón, que es este abogado de gran influencia que pasó de ser un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los misioneros, en este caso Alma y Amulek, a ser un defensor, por motivo de las cosas que ocurrieron dentro de él, lo que sintió, cómo el Espíritu Santo cambió su vida. Por eso es que cuando vemos a alguien que se pone tan opuesto al Evangelio, que nos persigue, ya sea un familiar, un papá, mamá, no debemos rendirnos, tenemos que orar fuertemente, porque el Señor puede llevar a cabo un gran cambio en la vida de las personas si damos constantemente nuestros testimonios y no nos quedamos callados cuando nos toque hablar sobre el Evangelio. Que esto fue lo que pasó, porque ¿qué hubiera ocurrido si Alma y Amulek se hubiesen quedado callados? Si cuando vieron a este abogado con tanta destreza, con tantas habilidades para convencer, si se hubieran quedado mudos, o le hubieran cogido miedo y se hubieran ido corriendo, o se hubieran dejado de predicar, vamos a dejar de predicar en este pueblo, porque aquí la gente son demasiado difíciles y este hombre sabe demasiado, lo que sea. Entonces, si hubieran hecho esto, entonces el Espíritu Santo no hubiera tenido la oportunidad de influir en el corazón de este hombre. Mas, sin embargo, por motivo de su fe y de su persistencia, perseverancia y su valor para predicar lo que ellos sabían que era verdadero, entonces ocurrió este milagro en la vida de este abogado tan prominente en la ciudad de Amonía. Ahora, los cambios que ocurrieron en su vida fueron tan grandes que no solamente la afectaron por dentro, sino que hasta físicamente hubo una expresión de todo su remordimiento y de todo su dolor por motivo de ese remordimiento de conciencia que había dentro de sí. Pues aquí en el capítulo 15, versículo 3 dice, y también Esdrón yacía enfermo en una ciudad que se llama Sidón, que de ahí fue que ellos pasaron, de Amonía se fueron para Sidón. Dice que él tenía una fiebre ardiente, pero la fiebre no era causada ni por un mosquito, ni por una infección, fue causada por las grandes tribulaciones mentales que sus iniquidades le habían ocasionado. Esto es muy interesante. Hoy en día la ciencia ha ido demostrando que muchos de los problemas emocionales o traumas que tenemos en nuestras vidas se manifiestan en forma de dolores y enfermedades. Y ese es un ejemplo de cómo las tribulaciones mentales que tenía este hombre le estaban afectando en su salud física.
Fíjese, aquí tenía una fiebre ardiente, o sea, no era cualquier fiebre. Y el versículo 5 dice que él mandó a llamar a Alma y a Amulek, vengan para que me den una bendición. Vengan porque él sabía que tenían poder y autoridad para sanarlo. Dice que lo hallaron en cama, enfermo y muy grave de una fiebre ardiente. Y también su mente estaba sumamente afligida por causa de sus iniquidades. Y al verlos, les extendió la mano y les suplicó que lo sanara. Miren el estado de salud en el que estaba este hombre por motivo de su remordimiento. O sea, todo le comenzó por una situación o tribulación mental y esto le afectó entonces el resto del cuerpo. En el versículo 10 dice, primero, antes de esto, vino el proceso de Alma a hablar con él para ver si realmente él creía en todas las palabras que le habían predicado. De hecho, cuando usted va a recibir una bendición de salud o va a extender una bendición de salud, es importante ratificar que la persona que la va a recibir tenga un testimonio de que Jesucristo sí tiene poder para curarle, porque todo comienza por esto, por creer, y luego viene el milagro si es la voluntad del Señor. Pues en el versículo 6 Alma le dice, tomándole de la mano, ¿tú crees en el poder de Cristo para salvar? Y él dice, sí, creo todas las palabras que has enseñado. Pues entonces Alma le dice, bueno, tú cumples con el requisito. Si crees en la redención de Cristo, tú puedes ser sanado. Y dice, sí, yo creo en tus palabras. Pues ahí que Alma entonces invoca el poder de Dios a través del sacerdocio. Oh Señor Dios nuestro, ten misericordia de este hombre y sánalo, según su fe que está en Cristo. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, se destrozó de un salto, se puso de pie y empezó a andar. Y esto causó un asombro muy grande en el pueblo de Sidón, y la noticia se extendió por todos lados. Alma bautizó a Cedrón, y junto con él también se bautizaron más personas, y llegaron en grupos de diferentes lugares de Sidón, y Alma allí estableció la iglesia. Ellos cambiaron. Mas sin embargo, la gente de Amonía continuaron siendo gente de dura cerviz y no se arrepintieron de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos atribuían que todo lo que predicaban Alma y Amulek y el poder que tenían era del diablo y no de Dios. Ellos entonces ya estaban prestos para ver cómo se iba a cumplir las profecías que Alma y Amulek le profetizaron con respecto a su futuro o su futura destrucción. Pues en el versículo 17 dice, por tanto, después que Alma hubo establecido la iglesia en Sidón, viendo un gran cambio, o sea, vio que la gente cambió. Sí, viendo que el pueblo había refrenado el orgullo de sus corazones y que había empezado a humillarse ante Dios y a reunirse en su santuario para adorar a Dios ante el altar, velando y orando sin cesar que fuesen librados de Satanás y de la muerte y de la destrucción. Así que Alma, aunque no tuvo el éxito que deseaba en la ciudad de Amonía, tuvo gran éxito en la ciudad de Sidón, a donde incluso muchos de los que creyeron en la ciudad de Amonía, que se escaparon de ser quemados junto con las mujeres, sus esposas y todo, ellos huyeron hacia la ciudad de Sidón, y allí se fortaleció la iglesia. Pero en Amonía se quedó un grupo de personas que no calificaban para ser protegidos por el Señor, porque eran inicuos y habían rechazado a un profeta del Señor, no una vez, sino 2 veces. Y el Señor de seguro que le iba a castigar a causa de esto. Incredulidad, rechazar al profeta del Señor 2 veces, rechazar a otros representantes, a otros testigos como Amulek, asesinar cruelmente a aquellos que sí decidieron creer, violando su libre albedrío, su libertad de creencia. Todas estas cosas no se iban a quedar así, sino que el Señor tenía realmente presta la destrucción contra este pueblo. En el capítulo 16 muestra cómo vino un ejército de los lamanitas que no lo estaban esperando. Dice en el versículo 1, sucedió que en el año 11 de gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, el día 5 del segundo mes, dice, resonó por todo el país el grito de guerra.
porque aquí los ejércitos de los lamanitas habían pasado la frontera del país por el lado del desierto y adivinen, ¿a qué ciudad llegaron? A la ciudad de Amonía. Ahí llegaron y ellos no estaban esperándose eso. Y comenzaron a matar gente y a destruir la ciudad. Y antes que los nefitas se dieran cuenta y pudieran reunir rápidamente a su ejército, ya ellos habían destruido a la ciudad de Amonía. Y también destruyeron otras ciudades. Pero básicamente se cumplió aquí la profecía de que esa ciudad iba a ser destruida por motivo de sus iniquidades. ¿Recuerdan cuando ellos decían, quién es Dios para mandarnos más que un hombre a decirnos que esto va a ser destruido? O sea, ellos pensaban que no podían ser destruidos, que Dios lo iba a proteger. Pero ¿cómo el Señor va a proteger a alguien que no le sigue? A alguien orgulloso, a alguien que no es humilde. Asimismo nosotros, para poder merecer su protección, su ayuda y su auxilio, tenemos que ser humildes. Es muy difícil que una condición de altivez y orgullo que podamos recibir toda la protección y todo el cuidado del Señor, porque Él primero quiere que nos arrepintamos, quiere que seamos humildes, como Alma le dijo al pueblo. Pues en los versículos 9 y 10, y así terminó el 11º año de los jueces, y los lamanitas habían sido echados del país, porque finalmente los nefitas lo destruyeron o le ganaron. Pero el pueblo de Amonía había sido destruido. Sí, toda alma viviente del pueblo de Amonía había sido destruida. Todo el mundo murió. Y también su gran ciudad, la cual decían que Dios no podía destruir a causa de su grandeza. Ellos decían que no, que eso era imposible, que Dios la pueda destruir. Pues miren cómo ocurrió tan rápido. Todos fueron muertos. Todo por no arrepentirse. Mas he aquí que un solo día quedó desolada. Entonces, ese es el final de los malvados. Ese es el final de todo aquel que desafía al Señor, que le da la espalda a su palabra, que rechaza sus profetas, sus misioneros. Un día tendrán que presentarse ante Dios, y allí entonces el Señor hasta le va a preguntar, ¿no te mandé yo a este misionero? ¿No te mandé a este hermano, a este obispo, al profeta? Y tú ni caso le hiciste, porque seguiste por tus caminos pensando de que nunca se iba a acabar tu mundo, que tú vivirías por siempre y que tenías todo el tiempo disponible para arrepentirte y cambiar lo que tenga que cambiar en tu vida. Mas sin embargo, el tiempo del cambio es hoy. Hoy es el día que tenemos que cambiar las cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Las cosas que ahora mismo nos impiden tener comunión con Dios. Nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad, obviamente con la ayuda divina, de cambiarla. No puede ser otra persona, ni podemos esperar que venga otro a tomar las decisiones del cambio por nosotros, porque es algo muy personal que deben hacernos desde adentro hacia afuera. Pues luego de que se acabó la guerra, Alma de nuevo volvió a predicar. Reunió no solamente a Amulek, porque ya él se había llevado a Amulek para su casa. Dice en el versículo 18 de Alma 15, pues como dije, habiendo visto Alma todas estas cosas, tomó consigo a Amulek y se dirigió a la tierra de Saraenla y lo llevó a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones y lo fortaleció en el Señor. O sea que Alma no abandonó a su compañero, así como su compañero Amulek lo había recibido en su casa y lo había atendido en sus tribulaciones y lo alimentó y todas esas cosas. Alma dijo, ven, porque ya como perdiste a tu familia y todas tus cosas porque te abandonó tu padre, más parientes, pues entonces Alma se lo llevó para su casa y lo consoló. Ya luego con la destrucción de la ciudad de Amonía, imagino que perdió mucho más cosas, habrá perdido más amigos, más parientes y seguramente cosas que tienen que ver con su negocio y sus riquezas. Parte de lo que él sacrificó, según el versículo 16, que era su oro, su plata y sus objetos preciosos que se quedaron allá en la tierra de Amonía, según el versículo 16. Pues Alma entonces un grupo o una misión, y en la misión habían sacerdotes junto con Alma y Amulek que salieron a predicar de nuevo. Y el versículo 14 dice, y comunicaban la palabra de Dios sin cesar a cuantos querían oírlos, y no hacían acepción de personas. Y así salieron Alma, Amulek y también muchos otros que habían sido elegidos para la obra,
a predicar la palabra en todo el país. Y se generalizó el establecimiento de la iglesia por toda la comarca, en toda la región circunvecina, entre todo el pueblo de los nefitas. Y no había desigualdad entre ellos. Y el Señor derramó su espíritu sobre toda la faz de la tierra, a fin de preparar la mente de los hijos de los hombres, o sea, preparar sus corazones para recibir la palabra que se enseñaría entre ellos en el día de su venida. Dice que los sacerdotes que salieron entre la gente predicaron contra toda mentira, contra el engaño, contra la envidia, contra las contiendas, contra la malicia y el vituperio, contra el hurto, el robo, el pillaje, el asesinato, la comisión de adulterio y todo género de lujuria, proclamando que tales cosas no debían existir. Estos misioneros también declaraban las cosas que pronto habían de acontecer, proclamaron que Jesucristo vendría, cuál iba a ser su padecimiento y muerte, y también la resurrección de los muertos. Así Alma preparó toda la obra misional, luego de que el pueblo pasó por todo este proceso, primero de la prédica de Alma, tanto en el pueblo de Saraela, el pueblo de Gedeón, y luego todo esto que le ocurrió a Alma y a Amulek en el pueblo de Amonía, algunas personas que creyeron en sus palabras, cómo sufrieron realmente por haber creído en Dios, por haber creído en Jesucristo y en las palabras que sus profetas estaban predicando. Luego cómo milagrosamente Alma y Amulek salen de la cárcel protegidos por el Señor, y finalmente cómo este hombre, este gran abogado, sufre en cuerpo y en su mente remordimiento por no haber sido valiente en su momento para defender aquellas cosas que escuchó a Alma y a Amulek y que llegaron a su corazón. Luego sí hizo el esfuerzo, pero ya era tarde, ya la gente no creyó en su mensaje, y él fue fruto también de la persecución y estaba sufriendo bastante, pero al final fue un testigo del milagro del Señor, y de seguro que su vida ya no volvió a ser la misma. Nosotros tenemos que abrir nuestras bocas, tenemos que predicar. Quizás no se nos pida que salgamos a predicar en unas condiciones tan desfavorables, con tanta presión, con tanta gente en contra, donde nuestra vida esté en peligro, pero sí que tengamos que salir de nuestra zona de comodidad. Para muchos de nosotros supone un sacrificio, porque ya tenemos nuestra vida hecha, y abandonar toda esta comodidad que ya tenemos, para muchas personas puede resultarnos un poco difícil y un gran sacrificio. Pero las bendiciones están allí, están plantadas para todo aquel que abra su boca, y porque tendremos grandes bendiciones en esta vida y luego de esta vida. Hay muchas personas a nuestro alrededor, mucha gente entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre otras iglesias, en todos los países, que están listas, que el Señor ha preparado sus corazones a través de ángeles y a través de la predicación de otros, para que estén listos para decir que sí a la invitación del Evangelio, a la invitación de arrepentirse y de bautizarse y de perseverar hasta el fin, para que puedan también ser salvos. Que el Señor nos bendiga para que abramos nuestras bocas, para que le digamos a todo el mundo en lo que creemos, quiénes somos y por qué creemos en lo que creemos. Y de seguro que hay muchas personas bajo nuestro rango de influencia que van a creer en nuestras palabras y nos llamarán bienaventurados, porque tuvimos el valor de testificar de estas cosas, y sus vidas cambiarán por motivo de nosotros. No porque nosotros seamos el agente del cambio, sino por medio de nosotros, como si fuéramos un vaso escogido en la mano del Señor. Las personas se prepararon para sentir el Espíritu Santo que les ha transformado o que le va a transformar sus vidas. Yo sé que todo esto es verdadero, y les invito a que continuemos predicando. Y una manera de hacerlo es compartiendo este mensaje, estos videos, con los amigos, con los vecinos, que sean miembros o no miembros. Compártalo con los grupos en la iglesia, con los grupos de Hacer Socorro, con de Everest. Compártalo en sus redes sociales. Y es una forma como usted puede compartir el Evangelio con los demás. Y usted no sabe qué persona anda por allí que puede beneficiarse del mensaje que tenemos hoy en día en este maravilloso libro, el libro de Mormón, el cual yo sé que es un libro verdadero, el cual Dios me lo ha testificado a mí en mi corazón de manera muy personal, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.